programa académico estrella es la formación de osteópatas. Después tenemos cursos como este, cursos de dolor, jornadas osteopáticas, ya hablaremos de eso a lo largo de la hora, ¿no? De las 2 horas. Pero la Escuela Osteopática de Lima brinda esta formación de osteópatas. Y estos que ven acá son colegas, hay algunos médicos, hay psicólogos, hay terapeutas físicos, que están en su desarrollo y en su entrenamiento como osteópatas, según los reglamentos de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que es muy interesante también, como escuela, cumplir con los estándares internacionales. Muy bien. Bueno, buenas noches a los que se han unido en estos últimos minutos. Ya estamos acá conectados, ya somos un grupo importante. Bienvenidos, bienvenidos a otro curso más de la Escuela Osteopática de Lima. Como les contaba Nico, la foto que ven ahí son los actuales miembros de la formación en osteopatía. Es la formación 2024. Ya que en unas semanas estamos iniciando, en apenas 3 semanas estamos iniciando su segundo año de formación. Y ahí estamos estudiantes y docentes. Queríamos contarles un poquito antes de iniciar porque tenemos muchos proyectos en camino y quería que ustedes más o menos se enteren qué es lo que estamos trabajando, qué es lo que estamos viendo, ¿no? La Escuela Osteopática de Lima nace ya hace 13 años y somos la primera escuela en certificar osteópatas en el Perú. La foto que ven ahí también, Nicolás y yo, con Javier Rullero, un poco más jóvenes, también con Joana Ginés, miembro de la Escuela Osteopática de Lima. Los 3 iniciamos la escuela y los colegas que están con los certificados son los primeros egresados, los primeros certificados como osteópatas en el país. Ya que Nicolás, Joana y yo nos certificamos en el extranjero, como contaba al principio Nicolás, para quienes llegaron temprano, ¿no? Nos certificamos en la Escuela Osteopática de Buenos Aires y hace algunos años estamos aquí en el Perú impartiendo la osteopatía. Sabi, nuestra compañera Sabi, que está aquí, egresada, hoy participa como docente en la formación. Si la ven en la foto, está aquí. Bien. Entonces, ella actualmente participa como docente egresada en nuestra escuela. Y actualmente estamos brindando también la formación. Estas son algunas imágenes. Quienes presento a Pamela, ¿no? Colega osteópata que también se certificó con nosotros en Argentina. Está como docente. Nicolás. Mariam, que aquí está trabajando con una compañera, Mariam, que es también egresada de la segunda promoción de la Escuela Osteopática de Lima. Ella se certificó también aquí en el Perú, pero su experiencia con la osteopatía también inicia en Europa, ya que ella trabajó por muchos años en Italia. Sabi nuevamente apoyándonos, ¿no? Y bueno, por aquí en la espalda, dando la espalda acá a la cámara estoy yo. Entonces, la Escuela Osteopática de Lima está formando osteópatas en el país. Esto es dirigido a profesionales de la salud, pero no es lo único que hacemos y aquí está, creo, lo que les podría interesar. Y una de las cosas por lo que estamos acá. Nosotros venimos ya desde el año pasado haciendo charlas y cursos gratuitos. La charla que de repente ustedes conocen es Sé tu propia medicina, es nuestro canal en donde hablamos sobre salud y bienestar. De una manera muy libre, tratamos de bajar nuestro nivel, digamos, técnico, científico, para utilizar un lenguaje que lo pueden entender todos nuestros pacientes. Perdón, creo que ahí está. Bien. Nuestros pacientes, familiares, cualquier persona que esté interesado en tener herramientas, en tener conocimientos
sobre cómo autogestionar su salud. Entonces, en Sé tu propia medicina invitamos a muchos profesionales de muchas especialidades, terapeutas holísticos, etcétera, que nos han ayudado a difundir un poco muchas ideas de cómo cuidar nuestra salud. Y hoy estamos reunidos en este curso, ¿no? Salud en tus manos, autogestión y estilo de vida. Vamos a hablar un poco sobre la importancia de el estilo de vida, y lo importante es que nosotros tomemos acción en nuestra propia salud. No dependamos siempre de un profesional de la salud, no dependamos de otra persona o de un equipo o de un remedio para encontrar la salud, sino que aprendamos a autogestionar nuestra salud. Y el mes pasado hicimos un curso, otro curso gratuito que se llamó Neuroosteopatía, en donde hablamos un poco de cómo el sistema nervioso central influye mucho en el manejo del dolor. A su vez estamos también haciendo un curso de dolor, pero ya eso lo hablaremos en otro momento. Y también a principios de año dimos un curso gratis sobre osteopatía. Bueno, ustedes pueden acceder a todos estos cursos. Están en nuestras plataformas. Hace un rato justo el equipo nos escribió si empezáramos a grabar, ya que este curso queda grabado y luego lo subimos a nuestro canal de YouTube y ustedes pueden acceder. Si no les es fácil encontrarlo a través de nuestro canal de la Escuela Osteopática de Lima, entonces pídanselo al equipo para que les puedan brindar el link y así ustedes puedan ver estos cursos. Sé tu propia medicina se da todos los meses. Un martes al mes, creo que es la tercera semana de cada mes, se está dando la edición de Sé tu propia medicina. Y ya desde que empezó el año estamos brindando cursos gratuitos, ¿no? Totalmente gratis como el de hoy, sobre diversos temas. Nicolás y yo no seremos los únicos, el equipo de la escuela va a estar brindando, ya van a ver a Marian, ya van a ver a Pame también, con algunos temas que ya vienen desarrollando muy interesantes. Así que los invitamos a seguirnos en todo este trabajo. Además, estamos dando las jornadas osteopáticas de salud. Este año se dio en febrero en Uruguay. Nicolás estuvo compartiendo con nuestros amigos uruguayos una jornada muy linda. Y el mes que siguió, marzo, se hizo en Pachacamac, ¿no? Una jornada en donde a través de experiencias, a través de un taller, a través de un trabajo muy activo por parte de los participantes, se les da recursos en cuanto al manejo de muchas condiciones para mejorar su salud, como la respiración, técnicas como el grounding, técnicas como el TRE, etcétera. Se va a volver a hacer esta edición, ¿no? La jornada osteopática se vuelve a hacer en agosto, el 30 de agosto, están invitados, ya van a ver toda la información y todo el manejo de repente en unas semanas. Y además de esta jornada osteopática que dura un día, que es muy activo, muy vivencial, vamos a hacer una jornada mucho más amplia, que es inmersiva. Y para esto nos vamos a ir a Lunahuaná. Vamos a ir a Lunahuaná, vamos a estar 3 días conectados solamente con nuestra salud, en donde vamos a tener un programa que va a incluir alimentación, meditación, contemplación, trabajo físico, charlas que nos ayuden a entender cómo gestionar nuestra salud. Y además creo que tenemos, sí, y además contamos con la plataforma Sabionet, que es una plataforma en donde estamos dando también cursos. Por ejemplo, aquí en la imagen se ve, ¿no? Aprende a liberarte del dolor. Este es un curso abierto para todas las personas, en donde a través de 20 clases, 20 pequeñas charlas, damos un concepto moderno y actualizado de cómo aprender a liberarnos del dolor. Existe ese curso y muchos más, pueden acceder a la plataforma. Si se les es difícil, también pueden solicitárselo al equipo de la escuela. Y bueno, esto es un poco un primer panorama, ¿no? De lo que tenemos. Quería dejárselos en imagen. Voy a dejar de compartir este
pantalla para poder conversar un poquito y explicarle los motivos del por qué tenemos todos estos proyectos. Bien, ya estamos acá. Qué lindo ver tanta gente. Sí, sí, he visto que se han seguido uniendo mientras nos conectábamos. Bueno, como observarán, en estos últimos tiempos la Escuela Osteopática de Lima está compartiendo mucha herramienta para la autogestión. La motivación es que como terapeutas, en el Centro Osteopático del Perú, que es el lugar en donde nosotros brindamos atención, observamos que falta empoderar al paciente, darle recursos a las personas para que puedan gestionar su salud, para que puedan superar algunas dificultades, algunos problemitas que con herramientas precisas lo pueden hacer. Hay algunos dolorcitos que ustedes lo pueden manejar haciendo un cambio. Hay algunas molestias o condiciones que ustedes pueden mejorar haciendo un cambio. Pero para poder saber decidir necesitan tener conocimiento y el conocimiento los empodera. Y eso es lo que estamos haciendo en Sé tu propia medicina, eso es lo que estamos haciendo en las charlas y en los cursos gratuitos, lo estamos haciendo en las jornadas en donde podemos tomarnos todo un día para enseñarles muchos recursos que los puedan ayudar. Es bueno también compartirles así como de entrada, como una primera también entrando en lo que es un preámbulo, una introducción de lo que vamos a ir hablando, los principios en los que se basa la osteopatía. Nosotros como escuela osteopática y como centro osteopático impartimos la osteopatía tanto clínica como académicamente, ¿no? Y la osteopatía está bueno remarcar un poco estos 4 principios en los que se basa, que de alguna manera también son los principios en los cuales están basados este curso de autogestión y otros más. Pero los 4 principios osteopáticos están presentes. Y uno de ellos, y un poco lo que quiere decir Héctor, es la capacidad que tenemos todos de autosanarnos. Y eso a veces puede resultar un poco cliché o un poco naif, pero es que es literal, realmente es así. Cuando nuestro cuerpo, que es, este es otro de los principios, el principio de la unidad, cuando nuestro cuerpo, que es físico, mental y energético, pierde el equilibrio, o a través de un susto nos disociamos del cuerpo, o a través de un susto, de una emoción, impacta, o de un duelo, impacta y bloquea nuestro sistema nervioso. Perdemos ese equilibrio entre lo que nosotros denominamos como simpático parasimpático. Simpático es el estado de lucha, de peligro, de amenaza, y lo que hace los programas que ejecuta la mente para resolver eso. Y el parasimpático, ese es más bien el estado de reposo, de descanso, de silencio mental, de bajada en el tono, la experiencia del cuerpo que se reposa en una superficie. Entonces, esos 2 opuestos es necesario que vayan fluctuando de un lado al otro las respuestas y los programas. Y lo que vemos en el consultorio, como comentaba Héctor hoy, es que muchos de esos procesos están interrumpidos. Entonces, claro, el paciente llega o porque le duele el hombro, porque le duele la espalda, porque ya, después vamos a entender que el dolor es subjetivo, ¿ya? Pero el dolor es un indicador de que este equilibrio neurológico, fisiológico, está alterado. Eso inhibe el funcionamiento de ciertos programas que tienen que ver con la desinflamación y con la regeneración de los tejidos. Entonces, es como pedirle peras al olmo si yo no tengo esto equilibrado de entrada. Y esto se puede equilibrar a través de ciertos ejercicios físicos, a través de ciertos ejercicios de pensamientos, de afirmaciones.
a través de empezar a instaurar hábitos de respiración. Bueno, todo esto del sueño, de la alimentación, de herramientas que nos permitan generar las emociones, de todo esto vamos a hablar hoy y en el curso de autogestión, que es el curso que Héctor les va a contar. Así es. A ver, al equipo, por favor, les pido, Nico, también, si me cuelgo o algo, estoy viendo que tengo ciertos problemitas aquí con la compu. Ya. Yo también estoy conectado por otro lado para ver que todo salga bien. Pero Ok. antes, como que se me colgó, cuando salí de la diapo se me colgó. Ya. Así que cualquier cosita me avisa. Ya. Bueno, bienvenidos. Acabamos de hacer una presentación sobre la escuela y lo que estamos haciendo. Hay mucho más, seguramente, pero lo que nos convoca ahora es invitarlo a un programa que hemos denominado Autogestión en tu Salud. Si bien las sesiones en osteopatía, los programas que tenemos, ¿no? De 4 sesiones, de 8 sesiones, nos ayuda mucho a poder brindarles a ustedes una capacidad de reequilibrar su cuerpo, de entrar en un camino para volver a estar en equilibrio y en salud. Si bien las jornadas nos permiten en un día poder darles herramientas para que ustedes tengan y puedan afrontar una serie de, digamos, de problemas o inconvenientes que tengan con la salud, este programa nos da más. Porque es un programa, primero, que se hace con mucho tiempo de desarrollo, en donde ustedes van a tener conceptos de salud. Van a entender por qué nuestro cuerpo sufre, por qué nuestro cuerpo se inflama, por qué nuestro cuerpo le duele, y van a entender cómo los pilares de la salud son fundamentales: cuidar el sueño, hacer actividad física, gestionar nuestro estrés, tener una alimentación saludable. Entonces, todos estos temas los vamos a ver en un programa muy extenso. Y lo que iniciamos hoy es a dar un preámbulo en lo que vamos a ver. Les voy a presentar algunos datos. Ahorita voy a compartir mi pantalla. Y les pido que no lo vean solamente como datos, sino analicen si lo que estoy presentando es algo que ustedes pueden observar o ver en su entorno. Un familiar, en su propia vida, con sus amigos. ¿Bien? Vamos a ver. Muy bien. Estamos ahí. Vamos a hablar un poco de lo que se denomina la medicina del estilo de vida. Se ha observado, y esto es dato mundial, que el 62% de las enfermedades no transmisibles, crónicas no transmisibles, se producen o están relacionados con el estilo de vida. ¿Cuáles son estas enfermedades? Por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, la diabetes. La primera causa de muerte en el mundo y también aquí en el Perú están relacionadas con problemas cardiovasculares. Y las primeras causas de limitación física, por ejemplo, accidentes cerebrovasculares o infartos cardíacos, están relacionados a nuestro estilo de vida. Lo que quiere decir es que podemos cambiarlo o evitar que estas enfermedades aparezcan y disminuir la mortalidad en nuestro país y en el mundo si es que los seres humanos empezamos a cambiar nuestro estilo de vida. Pero la data que nos da las instituciones que manejan esto todavía es más alarmante, porque se estima que puede llegar
a un 77% para el 2030, si es que no tomamos acción en generar este cambio. Entonces, si ustedes se preguntan hoy y ven en su entorno cuántos amigos familiares son hipertensos, cuántos amigos o familiares tienen problemas con el azúcar, son prediabéticos o tienen diabetes, a cuántas personas escuchan que han sufrido de un infarto cardíaco, cuántas personas están yendo a consultas con los médicos porque han tenido riesgo de tener de repente una pequeña isquemia, etcétera. O sea, si vemos a nuestros lados, tenemos a muchos de nuestros familiares que están sufriendo estas condiciones. Y lo que la ciencia nos dice, lo que la investigación nos dice es que estas enfermedades que estamos viendo a diario no están relacionados a un virus, no están relacionados a una bacteria, ni siquiera un factor genético, están relacionados a nuestro estilo de vida. En el Perú, por ejemplo, el 88,7% refiere no comer un mínimo ideal entre frutas y verduras. Aún existe un 20% de la población que es fumador. La mitad de la población del país no realiza actividad física suficiente. Y el 70% de los peruanos estamos con sobrepeso. Entonces, estos son los factores en los que nos enfrentamos hoy en día. Y podemos modificar esta data si cambiamos nuestro estilo de vida. Entonces, ¿qué es esta medicina del estilo de vida? Primero, es una práctica basada en la evidencia. Los datos y lo que vamos a hablar no es que nosotros creemos, nosotros observamos en nuestro consultorio, a nosotros nos parece. No. Es lo que la evidencia científica nos da. Y lo que nos invita a generar un cambio en nuestras conductas. Lo que buscamos es prevenir, tratar y revertir enfermedades crónicas. Y el enfoque biopsicosocial, el enfoque centrado en el paciente, el enfoque integral, que es lo que la osteopatía siempre ve, es muy importante. ¿Cuáles son estos pilares, ¿no?, de ver la medicina del estilo de vida? La alimentación saludable, la actividad física periódica, sueño reparador, manejo del estrés, evitar o simplemente no usar sustancias tóxicas y tener una red de apoyo social. Estos son los 6 pilares que se consideran. Entonces tenemos que pensar en nuestra alimentación, en qué estamos comiendo. Los peruanos comemos rico, ¿bien? Pero ¿comemos saludable? Esa es la pregunta. La ensalada, los vegetales muchas veces, las plantas muchas veces son el adorno, pero no es la principal fuente de nutrientes. El sedentarismo, desde la pandemia, se vio fuertemente cómo impacta mucho el no movernos, impacta mucho el no hacer actividad física. Y también en la pandemia, me refiero a la pandemia porque creo que es cuando mayor cantidad de gente lo hemos visto, alterar nuestro sueño, dormir menos, dormir a horas no adecuadas, nos generó un impacto que luego nos costó recuperar. Tuvimos miedo. ¿Y cómo lo afrontamos? ¿Cuántos recursos tuvimos para afrontar estos miedos? Sufrimos mucho. ¿Qué recursos tenemos o tuvimos para poder afrontar, por ejemplo, un duelo, ¿no?, o esta situación terrible que pasamos, o que de repente algunos estamos pasando hasta ahora?
¿Abusamos o no abusamos de sustancias tóxicas? Tabaquismo, alcohol, redes sociales, ¿no? No diríamos que es una sustancia, pero sí es un uso tóxico para nuestro cuerpo. El pensamiento, perdón, a El veces. pensamiento. Tenemos un entorno que nos apoye, tenemos un entorno que nos acompañe en esta necesidad. Por ejemplo, hablando de entorno, crear grupos o comunidades es muy importante. Se estima que con un cambio de estilo de vida, el 80% de las enfermedades que más nos están generando problemas actualmente se pueden reducir. El 80% de enfermedades, si generamos un cambio en lo que estamos haciendo ahora, el 80% de las enfermedades que podemos sufrir pueden desaparecer. Podemos mejorar, ¿no?, hasta un 40% evitando alimentos no saludables, grasas, azúcares, sodio, etcétera, ultraprocesados. Si evitamos esos alimentos, reducimos hasta un 40% las posibilidades de enfermarnos. Para los hipertensos, mejoramos en un 30% solamente evitando la sal. Y si logramos, ¿no?, una actividad física importante, mejoramos hasta un 25% las condiciones que hace un rato les presentaba. Entonces, este es el potencial de prevención que nos va a generar hacer un cambio en nuestro estilo de vida. Si nosotros vemos más o menos una comparación de lo que planteamos al generar cambios en nuestra vida y cómo el sistema de salud nos trata, vamos a ver ventajas importantes. Por ejemplo, ¿no?, actualmente nosotros le damos la responsabilidad al profesional de la salud o al prestador, ¿no?, de la atención. Pero cuando decidimos hacer un cambio, la responsabilidad es compartida entre el profesional y el paciente. Por lo tanto, vamos a tener un trabajo más activo por parte nuestra como pacientes si es que queremos cambiar. Los tratamientos pasivos, es decir, que nos los da un profesional, puede ser, no sé, una terapia manual, puede ser un fármaco, puede ser el uso de un equipo, una herramienta, va a tener un corto plazo de duración. En cambio, los cambios son de largo plazo, para citar un par de ejemplos. Un par de estudios, hay mucho sobre esto, pero quería más o menos, ya que la diabetes es una enfermedad crónica que está muy presente en nuestro país, ¿no? Un estudio demostró que la mejora, ¿no?, de pacientes con diabetes se logra hasta un 58% con un cambio de estilo de vida. Y se logra la mejora apenas un 37% con los fármacos convencionales. Entonces, si tenemos más porcentaje de mejora con un cambio de nuestras acciones, es ahí donde deberíamos apuntar. Ahora, ya sabemos que es importante generar el cambio, ya sabemos que es importante ver nuestro estilo de vida y buscar mejoras, pero necesitamos establecer estrategias para lograrlo. O sea, con nuestra decisión, bueno, ya mañana voy a cambiar todo lo que hago mal. Es más, ni siquiera sé qué hago mal, entonces primero tengo que saber qué es lo que estoy haciendo mal. ¿Cuáles son las ventajas? O sea, ¿qué es lo que necesitamos para poder generar este cambio? Autoconciencia y reflexión. Es lo que buscamos ahora con estos pequeños números que les presenté. Tenemos que establecernos metas claras y realistas. Tenemos que desarrollar un plan de acción y para eso necesitamos conocimiento. Tenemos que cultivar motivación y disciplina, por eso necesitamos un equipo. Tenemos que buscar y utilizar apoyo y desarrollar resiliencia.
¿qué vamos a tener, ¿no?, como ventaja en un programa de autogestión? Primero, conocimiento basado en evidencia. Nico por eso les hablaba al principio, ¿no?, y les decía un poco lo que hemos estudiado y con quiénes hemos estudiado y nuestro recorrido profesional. Porque es importante saber de dónde viene la información. Información hoy hay mucho y todos ustedes tienen acceso a la información. Lo que tenemos que saber es discriminar y coger la información correcta. Además, vamos a tener una estructura y planificación guiada. Tenemos una estrategia con un enfoque integral. Si ustedes ya nos conocen porque son pacientes nuestros o conocen la osteopatía o de repente alguna otra terapia integral, saben que el enfoque es totalmente integral. Van a tener apoyo profesional personalizado, van a poder lograr el desarrollo de habilidades prácticas, motivación y rendición de cuentas, ya que en un programa se dejan actividades y en esas actividades hay que tener logros y por lo tanto van a tener que rendir cuentas. Es muy distinto cuando tú tienes que hacer algo y nadie se va a enterar a que si tienes que hacer algo y otra persona depende de eso que hagas. Apoyo social y sentido de comunidad. Es importante lo que se puede lograr en equipo. Ayuda para superar obstáculos. No es fácil. No es fácil cambiar. Nosotros, desde que nos formamos como osteópatas, hemos aprendido mucho y también hemos hecho cambios en nuestra vida por lo que aprendimos, pero sabemos el reto que significa cambiar hábitos. Fomentar la resiliencia y la sostenibilidad a largo plazo. Para terminar esta presentación y ya conversar un poco y hablar de nuestras experiencias, quería dejarles esta frase, miren, de Thomas Edison. El doctor del futuro no dará medicinas, sino que interesará a sus pacientes en el cuidado del cuerpo humano y en la dieta y en la causa y en la prevención de las enfermedades. Como sabemos, Thomas Edison no fue médico, no estaba vinculado a la salud, es un inventor, ¿no? Un científico. Pero tenía claro esto, ya hace varias décadas. Tu salud es tu mayor activo. Lo que tú quieras lograr, lo que tú quieras hacer, tú quieres irte de viaje y dar la vuelta al mundo, necesitas salud. Tú quieres guiar a tu hijo en su vida, necesitas salud. Tú quieres lograr una meta empresarial, necesitas salud. Tú quieres cumplir un sueño, necesitas salud. Por eso es tu principal activo. Invierte en ti mismo hoy y toma el control de tu bienestar. Toma el control de tu bienestar. Empieza tu viaje hacia una vida más plena y saludable ahora. Ese es el pequeño mensaje que les dejo en esta pequeña introducción para poder reflexionar con los datos que le hemos presentado ahora y lo que significa un trabajo en nuestro estilo de vida y en los mecanismos de autogestión. No sé si alguien tiene alguna pregunta, contarnos alguna experiencia antes de continuar hablando nosotros. Hola, ¿qué tal? Hola, Soy Ivana. hola Ivana, ¿Qué mucho tal? gusto. Mucho gusto. Gracias por la invitación. Eh, yo estoy teniendo muchas contracturas musculares, especialmente del cuello, bueno, desde el trapecio y hasta el cuello. Y cometo el error, creo yo, de tomar últimamente mucho analgésico, ¿no? Que a la larga puede tener efectos secundarios. Yo creo que es una somatización este dolor por estrés o por algún tipo de tema nervioso, ¿no?
¿hay algún tipo de solución para eso? Con la respiración, quizás. Yo hago yoga, o sea, soy profesora de yoga, pero inconscientemente tengo estos dolores, ¿no? O sea, uno tiene estrés inconsciente probablemente. Y no, de verdad que son crónicos, los tengo hace bastante tiempo. Entonces, no sé, quizás si me pueden guiar hacia algún tipo de terapia o alguna solución. Bueno, Héctor, si me das permiso, Por Ivana, favor. agradezco el pie y agradezco la pregunta. Y bueno, efectivamente, es así como te pasa a ti, nosotros en el consultorio lo vemos todo el tiempo y seguramente en esta sala hay más compañeras o compañeros que tienen o presentan los mismos síntomas. Entonces, muchas veces es muy saludable entender que el dolor puede tener un origen emocional. Eso ya es la mitad del camino, ya está hecho, ¿no? Porque ya podemos identificar que cuerpo, mente y energía son una sola cosa, ¿no? Son una sola unidad. Entonces, hay ejercicios que entienden la mirada de la unidad como energía que repercute en la emoción y cómo esa respuesta neurológica se somatiza en un cuerpo, que tiene que ver con la pérdida de elasticidad del tejido, que tiene que ver con el aumento de la tensegridad de ciertos tejidos faciales en el cuerpo, etcétera. La explicación seguramente la daremos más detallada en el programa. Sin embargo, a modo de herramienta terapéutica que te puedo brindar para que investigues y lo vamos a ver también en la formación si quieres practicarlo con nosotros. Nosotros como centro osteopático tenemos un certificado de TRE, que son ejercicios de liberación de tensión y trauma, diseñados por David Berceli, y existe una comunidad de TRE. Y eso podemos después en el grupo, no sé si Luciana está ahora escuchándonos, pero podemos compartir en el grupo los enlaces, la guía práctica de los ejercicios, y bueno, te puedo recomendar que los hagas, y si los quieres tener con más detalle, lo podemos ver en el consultorio. Esa es una de las posibilidades, porque el cuerpo todo el tiempo acumula, en el cotidiano acumula tensiones. Y esas tensiones y ese estrés es saludable. Hay que también tener en cuenta que así como el miedo también es saludable, así como la angustia también es saludable, es importante aprender a gestionar este estrés para que no sobrepase nuestra capacidad de gestionarlo y no genere los síntomas que cuenta nuestra compañera, ¿no? Pero que estoy seguro que son muchos en la sala presentamos, y si no son esos síntomas a nivel de cabeza, muchos son a nivel de la mordida, muchos son en el pie, en la cintura, en la espalda. El tiempo de clínica, la experiencia nos muestra que 8 de cada 10 pacientes tienen un dolor somático, más que un dolor asociado a un daño, ¿no? Un dolor psicosomático. Entonces, es muy importante esa primera posibilidad de que sea emocional, ¿no? Porque después ahí también la programación neurolingüística es algo de lo que se va a hablar mucho en el curso también, y es entender un poco cómo es el funcionamiento de la mente. Es el manual de usuario de la mente y sus canales de comunicación. ¿Por qué hay personas que responden más visceralmente y por qué hay otras personas que responden más verbalmente y justificándose y hablando y explicando y detallando? ¿Y por qué hay unas personas que son como que parcas, que no exteriorizan sus emociones, pero que sin embargo tienen ciertas fortalezas en otras áreas de desempeño que quizás tengan que ver más con lo visual, ¿no? Entonces, primero entender que hay diferentes maneras de funcionar. Segundo, que podemos identificar qué prevalencia tenemos por cada uno de esos programas mentales que tenemos. Después entender que esos programas están instaurados en nuestra infancia, en el modo de creencias, en nuestros modelos del mundo, en lo que veíamos en nuestro alrededor. Hemos ido creando una manera de interpretar la realidad que puede estar muy lejana de la realidad misma.
Entonces, es interesante por lo menos identificar que estas situaciones pueden suceder. Y eso me da pie a hacer una autoobservación y permitirme desaprender creencias o valores o principios que hoy en día, quizás 30 o 20 años atrás, podían tener un sentido. Hoy en día en mi vida me parece que estoy en otro momento pudiendo ver o interpretar la realidad desde otra perspectiva que me da más flexibilidad, que me da mayor capacidad adaptativa, mayor capacidad de entendimiento de lo que pueda estar pasando y cómo resolver estos conflictos. Desde lo que decía Héctor, desde tener una actividad proactiva, desde estar abierto al cambio, desde la aceptación, ¿no? Hay ciertas, desde la congruencia, hay ciertos principios en esta programación neurolingüística que nos permiten tener o gestionar herramientas físicas y herramientas mentales, ¿no? Una de las herramientas físicas son estos ejercicios de TRE, que no sé si Luciana o Pilar, si están por ahí, los pueden ir subiendo al grupo, que está bueno para que revisen, quienes ya me conocen de la parte clínica, sabrán que en mi consulta generalmente se utilizan porque, como decía recién, la atención está al alcance de todos, en lo cotidiano. Entonces, todo el tiempo estamos acumulando atención. A veces más conscientes, como decía una compañera, y a veces más inconscientes. Entonces hay mucha cosa que también venimos trayendo adentro de generaciones anteriores o de costumbres anteriores, ¿no? Y eso también se ve en la manera de pensar y en la manera de mover el cuerpo. El cuerpo es una parte. El cuerpo es una parte del sistema. El chasis, el músculo esquelético, la caja, ¿no? El continente. Pero es lo que menos somos, es cuerpo. Más que el cuerpo es la emoción. Y más que la emoción es la energía. Entonces, en ese orden de prioridades es que podemos empezar a vernos y a tener confianza de nuestros procesos biológicos para los que estamos diseñados. Pero para eso necesitamos saber respirar. Para eso necesitamos tener conciencia corporal. Para eso tenemos que tener el conocimiento y la habilidad de lo que significa practicar la atención plena, en cualquier cosa, porque acá esto no es un adoctrinamiento, acá es simplemente, cada uno va a llevar esta información hacia donde uno cree conveniente, hacia su manera de pensar, hacia su manera de ejecutar, de hacer, etcétera, de interpretar. Nosotros lo que hacemos es, como decía Héctor recién, en base a evidencia se entrega información. Este ejercicio de liberación de tensión y trauma, que lo van a ver ahora en el grupo, que hay una guía para hacerlo, practíquenlo, hay devolución. Si quieren lo pueden compartir en el grupo, la devolución, si quieren lo pueden hacer más personalmente. Y si no, pueden también indagar, ir por sus propios medios a ver la comunidad y a certificarse y a hacer la práctica, porque nosotros abrimos las herramientas. Ivana, hay otro ejercicio que es muy bueno también, que es la neurodinamia de miembro superior. La neurodinamia de miembro superior. Entonces, es el deslizamiento del cableado del sistema nervioso a lo largo de todo el miembro superior. Te digo miembro superior porque me remarcás como que es más la parte alta, ¿no? El cuello, la cabeza. Si estás con dolores de espalda baja, puedes buscar lo que es la neurodinamia en miembros inferiores y también te va a ayudar. Y esto para todos en el salón, o sea, lo abro a la sala. Luciana y Pilar, que se encargan un poco, deben tener ahí unos enlaces que también podrían compartir en el grupo, ¿no? Y son herramientas terapéuticas que nosotros utilizamos a veces en el consultorio y que sabemos que dan resultado porque son métodos ya investigados, ya certificados, hay certificaciones internacionales y están ahí. Pero está buenísimo que preguntes y que hayan estas situaciones porque nos dan pie a nosotros poderles entregar. Gracias, perdón que te interrumpa. Justo, mira, como, no sé, ahora que me hablas de la energía,
justo ayer estaba averiguando en el chat GPT sobre alguna terapia y me salía esto del trauma corporal, una terapia que no me acuerdo el nombre, lo tengo apuntado, pero es el que dijiste, del trauma, o sea, trabajo con, pero yo no sabía dónde encontrarlo. No sabía dónde, y mira, ya es como que lo atraje. Ya viste, así es, pues. Sí, Está sí. muy bien, métete Muchas y gracias. practícalo porque te va a hacer muy bien. Y si tienes Gracias. dudas, nosotros podemos orientarte en cómo hacerlo. Sí, voy a visitarlos en el consultorio. La verdad es que he dado en el clavo. Qué bueno, bienvenida. Gracias. No sé si alguien más, o tú, Héctor, algún otro aporte. Sí, sí, justo otro de los factores que ayuda a solucionar muchos problemas, muchos dolores, fastidios o condiciones, es entender qué es lo que puede estar pasando. Comprender, solo comprender qué pasa o por qué tengo este dolor, ayuda mucho a aliviar la propia condición. Entonces, es muy frecuente que tengamos estos dolores en el cuello, ¿no? En el hombro, inclusive a veces generamos tensión a este nivel. ¿Qué sucede? Nuestro cerebro tiene un programa ya instalado, que es un programa de defensa. Y nosotros nos defendemos utilizando nuestras herramientas o nuestras armas, que es la mandíbula y que es nuestro brazo. Y para yo poder utilizar mi mandíbula, ¿no? O usar mi brazo, necesito elevar la escápula, elevar el hombro. Entonces, en el inconsciente, cuando duermes o cuando estás simplemente haciendo algo y no te das cuenta, tu cuerpo empieza a activar ese mecanismo de defensa. ¿Bien? Y esos músculos están constantemente tensos, contraídos, debido a que tu inconsciente programa ese mecanismo de defensa. Pero ¿de qué te estás defendiendo? Ahí es donde entra la emoción. Ahí es donde hay que saber de qué te estás defendiendo. ¿Por qué tu cuerpo está respondiendo de esta forma en el inconsciente? Increíblemente, no sé, te puede molestar el tráfico y ya eso eleva tu tensión. Puedes tener una mala respuesta a una opinión, contaste algo y alguien lo menospreció, no dijo, no importa, y entonces en ese momento no sentiste, no fuiste consciente, pero en la noche, en tu inconsciente, tu cuerpo expresa esa molestia que tuviste, ¿no? Y lo expresa a través de esta tensión. Para dar un ejemplo, el entender eso nos ayuda a saber que día a día nos enfrentamos a muchas situaciones, frustraciones, molestias, agravios, etcétera, que por educación o por entorno social o cultural callamos. Es decir, no gritamos, no liberamos ese trauma. Entonces, los ejercicios de liberación de tensión y trauma te ayudan a temblar y a liberar eso. El hablarlo con una persona, por eso oye, me pasó esto, oye, mira, esta situación me molestó, y de pronto cuando lo conté se liberó. O de repente lo expresas inclusive con el llanto, ¿no? Te frustras por una situación y terminas llorando. Y eso luego te hace sentir bien. Entonces liberaste una emoción y no permitiste que tu cuerpo instale los programas ya programados, y es por eso que todos solemos hablar de los mismos dolores: el cuello, el hombro, la espalda, ¿no? Porque tenemos ese mecanismo instalado y el factor va a ser un factor mayormente, como decía Nico, emocional. Perdón que teníamos muchas manitos alzadas, disculpe que no quería cortar esta idea. ¿Quién levantó la manito para hacer una consulta? Una tal Cecilia creo que estaba Sí, levantando sí, la sí. mano. Bueno, mientras levanta alguien más la mano de vuelta, vale la pena resaltar algo que me parece. Leonardo. Leonardo, ahí está, justo. Licenciado, un gusto saludarlo nuevamente. Le saluda al licenciado Bernardo Arias. Es un placer, Nicolás, verlo y saludarlo. De verdad que sí, a usted y a su equipo. De verdad que sí, es un gusto, Gracias. es un placer verlo y escucharlo, Nicolás, de verdad que sí. Recordar el curso, como estaba hablando su colega, en marzo que estuvimos en Pachacamac.
Y bueno, esperando este nuevo curso, tú sabes, Nicolás, que yo no he entrado a esta otra carrera de osteopatía por el tema del trabajo, el consultorio, los viajes para Colombia y demás, pero me toca así, de curso en curso, pero ahí vamos, avanzando. Bienvenido, Nicolás, un abrazo Bernardo. como siempre. Espero verlo pronto en ese curso, Nicolás. Sí. Bienvenido, gracias por el saludo. Había algo que recién estaba, que se me venía a mente cuando lo escuchaba a Héctor hablar, y es, a veces en el consultorio nos pasa que le va muy bien al paciente, ¿no? Entonces me dice, ya, es que yo te quiero traer a mi hermana, porque tú sabes que mi hermana está con este problema, y yo quiero que ella venga, ya, eso no funciona. Eso no funciona. Porque o sea, no se trata de traer a un paciente. El paciente tiene que entender que tiene la necesidad, tiene que reconocer que tiene la necesidad, porque si mentalmente no se da cuenta de que necesita pedir ayuda, o que solo no lo está logrando hacer, o que quizá es un mecanismo que tiene el paciente para llamar la atención de los seres queridos, es una manera de llamar la atención también. Entonces, para sanar y para instaurar hábitos saludables que van a generar cambios en mi conducta, que van a generar cambios en mi manera de entender y de procesar por los recursos mentales que tengo, entonces tengo que tener la necesidad de generar ese cambio. Porque si el paciente no tiene esa necesidad, no sana, lo hace por cumplir y se pierde el sentido terapéutico. Entonces, eso también es muy importante reconocer en uno, ¿no? Ser capaces de autoobservarnos. Ese creo que es el primer paso, ¿no? A ver, Jacarandá dice, buenas noches, yo hago masajes y algunas veces me hacen... no sé qué leer. ¿Qué decía? A ver. Acá. Y algunas veces me ha sucedido que después de atender a alguien tengo las mismas molestias. Y claro, porque somos energías y esas energías hay que aprender a limpiarlas. Hay ejercicios para poder protegerme de esas energías, ¿no? Farid, a ver, cuéntanos. Hola, ¿se me logra ver? Ahí está, Farid, bienvenido, buenas noches. Hola Nicolás, hola Héctor. Bueno, yo quería resaltar un tema muy importante también. Pues muchos de nosotros podemos acudir a un médico, podemos acudir a un terapeuta quiropráctico y muchas veces nos dan un diagnóstico que a nosotros nos puede hacer sufrir mentalmente, psicológicamente. Pues si a mí me dicen que yo tengo una hernia discal, automáticamente yo puedo malinterpretar eso y constantemente puedo, cada que quiera realizar una flexión, cargar algo, ahí es cuando mi cuerpo va a recordar que tengo una hernia discal y voy a evitar ese movimiento. Con el tiempo va a venir lo que reconocemos como kinesofobia, miedo al movimiento, y vamos a atrofiar la musculatura. Por eso es muy importante reeducar el cuerpo, la mente, saber que aunque nosotros saber que aunque nos hayan hecho ese diagnóstico, no evitar ese tipo de movimientos, no aceptar la inmovilización. No encasillarnos en un diagnóstico. Incluso después de esto, cuando la persona no realiza ese tipo de movimientos, viene lo que es como reconocido como hipervigilancia. La persona constantemente está en el celular investigando que tengo dolores lumbares y luego le aparece una contractura y luego la ciática, luego esto, y eso hace que enferme más al cerebro y creamos que tengamos mayores patologías. Por otro lado, disculpe, por otro lado, este también puede afectar mucho en lo que sería la hiperalgesia por sensibilidad central, como hace rato Héctor nos comentaba, que sobreactiva nuestro sistema nervioso y como consecuencia nuestro cuerpo va a entrar en un mecanismo de defensa
y vamos a malinterpretar cualquier tipo de cosa. Vamos al terapeuta, el terapeuta nos manipula, el quiropráctico quiere realizar una manipulación, pero nosotros ya estamos con ese pensamiento de modo defensa, como que me voy a poner un poquito duro, y eso con el tiempo no nos da beneficios, incluso empeora. Por eso me parece muy importante lo que ustedes dicen, en reeducar la mente, no solo trabajar la parte física. Es muy importante, Farid, lo que dices, incluso cuando a veces llegan pacientes, cuando el paciente, nos ha pasado que llega el paciente a explicarnos el dolor y a dar detalles del dolor, y nosotros les hacemos algunas preguntas con un vocabulario específico, porque eso también como terapeutas, o sea, si bien nosotros somos osteópatas y fisioterapeutas, nuestro abordaje no es exclusivamente manual. Muchas veces nuestro abordaje es verbal. Nuestro abordaje a veces es kinestésico. El paciente me habla cruzado de brazos y yo me cruzo de brazos frente al paciente. Y si el paciente se echa en la silla y se pone así, entonces yo me pongo frente al paciente y me pongo así. Y de esa manera yo me estoy raporteando con el paciente y estoy igualando su canal de comunicación. Lo que yo le diga en ese gesto corporal, el paciente ya me va a creer. Entonces, tener esa habilidad de comunicación no verbal a través de la expresión física ya nos hace terapeutas. Entonces, ese paciente, si yo lo raporteo y hago las preguntas estratégicas con las palabras claves, en el tono de voz clave, y etcétera, el paciente termina de describir el dolor y ya se le fue el dolor. Dice, ya me siento mejor, y todavía no lo toqué. Porque no es solamente somático el abordaje. Es muy importante entender, como estamos compartiendo todos, que el origen emocional del dolor muchas veces está muy presente y es a raíz de un programa mental. Y ese programa mental se puede transformar si yo sé cómo ecualizar las piezas. Es un software. La mente es un software. Hay que saber programarlo, ¿no? Y para eso hay un manual de usuario. Farid, Okay. Muchas gracias. Qué interesante lo que dices. Mira, justo ayer nos tocó dictar el curso Cómo tratar el dolor, que lo dictamos en esta edición, lo hemos dictado solo a profesionales de la salud. Vamos a hacer una edición de este curso ya abierto para todos. Pero justo hablamos de lo que tú mencionas, ¿no? Justo decíamos cómo somos los profesionales de la salud con nuestros diagnósticos, sobrediagnósticos, múltiples diagnósticos, los que generamos muchas veces más alteraciones en los pacientes que cualquier otra cosa. Y cómo le contamos y cómo agravamos una situación por esa información clásica que se suele decir, tienes esto, no te muevas, no cargues, no hagas ejercicio, etcétera. Deja de hacer esto. Entonces, estamos tratando también de hacer conscientes a nuestros colegas para que estas situaciones de sentencias, porque esos son los que muchas veces hacemos con los diagnósticos, sentenciar, no sucedan. Y mucho más porque hoy en día las personas, los pacientes, son informados y porque tienen acceso a mucha información. Y el problema de tener acceso a mucha información es que muchas veces no sabemos discriminar cuál es correcto y cuál es incorrecto. Entonces, si yo le digo a un paciente, me parece que tienes fibromialgia, y vas a leer en el Google qué es la fibromialgia, que es una enfermedad incurable, frustrante, bla, 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 entonces pasa todo lo que tú acabas de decir. El paciente empieza a desarrollar una enfermedad por una sentencia que lo hemos dado a través de un diagnóstico. Bien. ¿Cómo revertir eso? A través de la educación. Un paciente que se educa, que es educado por otro profesional, que sabe discriminar una buena información, que sabe a dónde acudir para informarse, entonces va a tener menos posibilidades de que una información como esta lo afecte. Y para poder educar necesitamos justo lo que decía Nicolás, ¿no? Trabajar no con nuestras manos, no manipulando ni haciendo el ejercicio, sino con la información, ¿no? Trabajando con la dialéctica, con la discusión, con el informe. El programa de autogestión, el que estamos hablando ahora,
busca justo eso. En este tiempo vamos a poder discutir todas estas experiencias. No sabes la cantidad de historias que tenemos nosotros con nuestros pacientes, de cómo es que muchas veces decimos, si este paciente no llegaba con nosotros, ¿quién lo iba a salvar? ¿Quién lo iba a sacar de esta mala información? Porque lo que creía que tenía, porque se lo habían dicho otros profesionales, no lo tenía. Y con un par de ejemplos y un par de experiencias, el paciente se dio cuenta que no lo tenía. Y no es que seamos mágicos ni que hagamos hecho una gran intervención, simplemente una correcta información. Y eso es lo que buscamos con todo este trabajo que estamos presentando, que les hemos presentado hoy. Gracias, Farid, de verdad, por lo que comentaste. Muchas gracias. Muy interesante. Muchas gracias a ustedes. Ahora lo tengo mucho más claro. Muchas gracias. Y claro que sí que voy a entrar a ese curso que me comentas. Se nota muy interesante. Bien. Podemos hacer una práctica. Hay una práctica que es bien interesante para un poco entender a través de una experiencia esto que estamos contando y entender cómo funciona la mente. Vamos a hacer 2 prácticas, ¿ya? Y después de las prácticas voy a explicar por qué las hemos hecho y cuál es un poco el sentido, ¿no? Entonces, para las prácticas igual es mejor cerrar los ojos y seguirme en el cuento que yo les voy a ir haciendo, ¿ya? Y vamos a evaluar las respuestas del cuerpo y conversar un poco sobre esto, ¿no? Que es bien interesante. Entonces, primero cierren los ojos, traten de estar en un lugar tranquilo, donde podamos no tener interrupciones, y lo que van a hacer es seguirme en el cuento, ¿sí? Cada uno va a ir desarrollando un cuento muy personal, de acuerdo a lo que cada uno considere, en base a unas pautas que les voy a ir dando, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es cerrar los ojos y ubicarnos mentalmente, visualmente, en un lugar preferentemente de la naturaleza, en el que me sienta en paz, en armonía, donde sienta que ninguna responsabilidad cae sobre mí, donde sienta que el tiempo no me está corriendo, un lugar donde pueda descansar. Puede ser un lugar real o imaginario. Y vamos a prestar atención a los detalles, esos detalles visuales que nutren la imagen, que pueden ser los diferentes colores, la presencia de luz o de sombra, las dimensiones del lugar, entender si es un lugar profundo, girar alrededor y verlo desde diferentes perspectivas. Y observar la experiencia del cuerpo. Observar tu frecuencia cardíaca, tu frecuencia respiratoria. Pon atención a los olores del lugar, a los sonidos de la vegetación, de los animales. En esa visualización quiero que te quites los zapatos y que veas tus pies descalzos en esa superficie natural. Mírate los pies en esa superficie natural, en esa visualización. Y percibe a través de tus pies características del suelo, como la rugosidad, la temperatura, si es pasto, si es agua, si es tierra, madera. Mete los pies en esa superficie.
Toma aire profundo con el abdomen y observa las características de tu cuerpo. Siente el tono de tu cuerpo, siente tu respiración. En ese lugar imaginario en el que te encuentras, siéntate, recuéstate, ponte a ver adelante tuyo qué pasa. Y empiezas a escuchar un niño llorar, un bebé. Hay un bebé que llora. Y al principio no le das importancia. Sin embargo, te das cuenta que el bebé sigue llorando. Y que cada vez llora más fuerte. Entonces empiezas a buscar de dónde viene ese llanto. Miras a tu alrededor, te paras y caminas alrededor buscando el origen de ese bebé llorando. Y el llanto está cada vez más fuerte y más cerca. Y es un llanto fuerte. El bebé necesita ayuda. El bebé manifiesta dolor. El bebé está sufriendo. Empiezas a desesperarte y a buscar ese llanto. Ya no sabes por dónde más buscar. Y el llanto está cada vez más presente. ¿Te preocupa que sea algún familiar cercano? Quiero que observes ahora las emociones en tu cuerpo, el tono de tu cuerpo, la frecuencia cardíaca, tu frecuencia respiratoria. Observa si has sudado o no has sudado. Una electricidad corre por nuestra columna. Se resuelve la historia con el bebé. Al bebé lo encuentra la madre, lo alimenta, lo cambia y el bebé vuelve a estar en paz y en calma. Y todos en la sala volvemos a experimentar la calma en nuestros tejidos. Presten atención a la siguiente historia. En este lugar en el que se encuentran, quiero que ubiquen un limón. Hay un árbol, hay un limonero, y en ese limonero quiero que elijan el limón que más les guste. Elijan un limón, tóquenlos y sientan cuál es el que más jugo puede tener. Saquen el limón del árbol, ténganlo en la mano, siéntanlo, sientan la porosidad. Sientan el contenido a través de la presión. Incluso si presionan el limón frente a sus ojos, pueden ver cómo de los poros salen gotas de jugo. Entonces, cogen un cuchillo y cortan el limón. Observan cómo el limón les moja la mano, moja el cuchillo, se moja la mesada o la arena. Y quiero que huelas el limón. Y ahora que lo oliste y que lo sentiste en las manos y que el jugo mojó tus dedos, quiero que chupes el limón. Quiero que sientas el jugo del limón debajo de tu lengua. Que lo saborees y que lo pases.
Y cuando estés lista o listo, vas tomando conciencia de tu cuerpo, de tu postura, de tus manos, de tus pies. Y a tu propio ritmo vas abriendo los ojos. Muy bien. Alguien que quiera compartir qué les pasó. Porque yo después les puedo compartir lo que yo vi. Pero me interesa que ustedes compartan su experiencia, quien quiera. ¿Qué les pasó con la primera historia, Farid? Con el bebé que lloraba. Yo pude notar que en mi boca, en la experiencia de limón, empezaba a salivar más. Incluso el estómago me empezó a sonar un poquito. Pude identificar que el cerebro no identifica lo que es real o lo irreal. Y fue muy claro, la verdad. Es una interpretación, porque tú no tienes un limón ahí adelante, ni siquiera estás chupando un limón, pero la indicación mental hizo que el proceso de digestión a través de la salivación y de los movimientos del estómago empezara. Sí, incluso pasé la saliva, no sé por qué. Pasamos saliva. ¿Y cómo te fue con la experiencia del bebé llorando? Yo no sé si soy una persona muy fría, pero no sentí mucho. Ya, está bien, es válido, No, es válido. sí. Ahorita vamos a ver si lo identificas. Está bien, está muy bien. Es válido, es válido. ¿Alguien más? Ahorita yo te voy a hacer algo que quizás no te has dado cuenta, pero te lo voy a remarcar. ¿Alguien más que quiera compartir su experiencia? Jacarandá, a ver, me encanta tu nombre. Jacarandá, tienes el micrófono apagado. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí. Buenas noches. Bueno, mi nombre es Jacqueline Aranda. Este es el correo de una página que tengo. Allá. Bueno, la experiencia que tuve sí pude imaginar, ver, sentir. Los olores me costó un poco, pero cuando tocó sentir el llanto del niño, del bebé, yo imaginé primero un niño, luego o escuchaba, claro, a un niño, luego el bebé, pero después me di cuenta que sentía como un dolorcito en la garganta y luego cuando dijeron que ya había encontrado a la mamá o algo así, sentí como un peso que se me liberaba de los hombros, pero algo muy ligero. eh, y sí sentí como un dolor en la garganta. Creo, creo que también tiene que ver mucho con nosotros, ¿no? Lo que vamos imaginando, porque finalmente son nuestras experiencias, nuestras emociones, y, y está comprobado que lo que tenemos en la mente repercute en nuestro cuerpo, en la parte física. Y ya lo de limón, sí, incluso tampoco sentí el aroma, sí pude percibir mucho el sabor, incluso segregué también saliva, pero lo percibí más en los ojos, como cuando nos caen las gotitas de limón o cuando probamos y es muy ácido, así lo sentí. O sea, sí llegué a sentir la acidez que hasta los ojos se me cerraron muy fuerte. Ya, eh, y bueno, no sé si está relacionado a que tengo un malestar en la vista, por eso quería hacer el comentario. interesante, interesante. Sí, como tú dices, va a depender mucho las experiencias previas, ¿no? Y las creencias, y nuestras creencias limitantes y nuestras creencias potencializadoras y cómo las apliquemos para interpretar la historia de una manera u otra. Muy interesante, vos sabés que lo que describes ahora, así como que sentiste el cambio en el cuerpo, etcétera, cuando yo termino de contar el cuento de que el bebé ya se encuentra con la mamá y que la mamá ya le da de comer y ya, ¿no? Ya como que ya pasó el estrés, todos
los que tienen las cámaras prendidas, se sentaron y se reposaron para atrás. Entonces, claro, yo iba contando el relato y había unos que hacían con las manos así, y se empezaron a hacer con las manos así. Y había otro que ya se sentó así un poquito más para adelante y ya se empezó a poner más nervioso, y otro se encogió, ¿no? Y había un estado de tensión. Y cuando se resolvió, entonces la mayoría ya se reposó, ella es Axis, permiso Axis, se reposó y ya bajó la frecuencia respiratoria, incluso hablamos de la sudoración, porque a veces en las prácticas incluso pueden sudar las manos. Y después, bueno, tal cual lo hicieron, ¿no? El ejercicio del limón. ¿Por qué lo hice en este orden? A ver, si nos vamos a pensar en algo, ¿no? Hoy hablábamos sobre la importancia de esta mente, de esto que estamos hablando, del sistema nervioso simpático, parasimpático, cómo reconocer cuando la mente interpreta que estoy en un estado de peligro, de amenaza, y ejecuta una serie de programas, o cómo interpretar cuando estoy en un estado de relajación y descanso, y ejecuta otra serie de programas. Entonces, en esa gestión de ese equilibrio entre los dos sistemas es que nos tenemos que manejar. Cuando nosotros hacemos una puesta en tensión, como la de un bebé que está llorando y que hay una situación que me genera angustia, y que es una situación que el bebé puede estar pasándola mal y que no tiene las herramientas para solucionar, y que yo soy el adulto y que tengo que ver cómo lo soluciono y cómo lo ayudo, porque tengo un sentido de amor al prójimo que me levanta de cualquier silla y me aumenta la frecuencia cardíaca para resolver ese estado, eso es un estado de lucha, de peligro, de amenaza. El cuerpo ahí activa una serie de efectos que tienen que ver con secreción de cortisol, con secreción de adrenalina, para que yo pueda resolver esa situación. Mientras que los procesos digestivos, que tienen que ver con la salivación, que tienen que ver con la movilidad del intestino, del estómago y demás, son funciones que tienen que ver con el parasimpático. Si la mente interpreta que está en lucha o amenaza, no está diseñada para comer en ese momento. Entonces vamos a suponer que yo tengo a las 10, 11 de la mañana una reunión donde tengo una discusión, donde la reunión se pone pesada, donde hay tensión, donde mi espalda se me eriza, donde me sudan las manos, donde se me pone la garganta así. Bueno, esas respuestas. Si yo de ahí me voy a comer, lo que yo coma, mi cuerpo no está preparado para digerir ese alimento. Porque los programas que se están ejecutando son programas de supervivencia. Y para que el alimento, para que el cuerpo absorba los nutrientes y metabolice ese alimento de manera correcta, es importante que uno se alimente estando en un estado de descanso y de reposo, para metabolizar los alimentos y nutrirnos de manera correcta. Entonces, hay un montón de pacientes que llegan con sobrepeso, me dicen, pero yo hace 2 años que como lechugas y no sé, y me cuido en mi alimentación. Y sin embargo tienen una panza así. ¿Qué es lo que está alterado? El metabolismo. Y probablemente cuando el paciente entiende, y esto es otro término de los que vamos a hablar mucho, que son los ciclos circadianos, que son los ciclos de la naturaleza, los ciclos del sol y de la luna, las mareas altas en el mar, las mareas bajas. Todo en la naturaleza tiene un ciclo. La mente tiene que ir de simpático a parasimpático, de marea alta a marea baja. Y en ese ciclo, nosotros que somos biología, nos tenemos que saber acompasar, porque si no, nuestras funciones endócrinas, que dependen de la atracción entre el sol, entre la luna, y eso es interesantísimo conversarlo y verlo, lo podemos ver como lo que son los ciclos circadianos, lo pueden buscar. Entonces, ese ritmo biológico secreta en nosotros, en un horario específico, una serie de hormonas, y no es que un horario que tenga que ver con la cronología del tiempo, sino que tiene que ver con la posición del sol.
Entonces, por eso es que es importante, dentro de los pilares de la salud de los que vamos a hablar, el contacto con la naturaleza. Y entender que la exposición al sol, la exposición al frío, la exposición a la tierra, la exposición al agua salada, generan en el cuerpo efectos positivos de salud, de autorregulación. Regula el sistema endocrino. De repente, no, pero vos sabés que me fui de vacaciones, la pasamos genial en la selva o en la playa, no sé qué, me distraje, me dejé el teléfono, dormía a las 8 o 9 de la noche, ya estaba durmiendo, me mantenía bien hidratado y qué sé yo, y se me fueron todos los dolores. Porque empieza a regularse el ritmo biológico a través del cual funciona nuestro cuerpo. Pero como decía Héctor en un principio, esto es una práctica basada en evidencia. Entonces lo más rico de esto es que cuando toquemos cada uno de estos temas, seguramente va a estar acompañados con papers donde estudios científicos describan a manera científica. Hay gente que a veces no le interesa tanto el lenguaje científico, pero está bueno entender que todo esto tiene una investigación de trasfondo. Y que esa investigación nos permite a nosotros como usuarios y como practicantes, lo que decíamos hoy, saber dónde estoy ubicado, cuál es el mapa. Tengo esta situación y tengo estas herramientas. Eso me permite poder discernir y tener un análisis más crítico de cuál es el procedimiento que quiero hacer o con qué procedimiento me siento más cómodo, más cómoda, de acuerdo a la realidad que estoy experimentando, ¿no? Eso es un poco. Héctor, hay un tema que tú manejas muy bien, que es el tema de la inflamación crónica. Contanos un poco de esto porque también es importante entender que todos estamos en un proceso de inflamación. A lo largo de toda nuestra vida hay un proceso interno de inflamación. A ver, Héctor. Así es. Hay que identificar la inflamación aguda, necesaria y saludable y la inflamación crónica. La inflamación es el mecanismo por el cual empezamos a curarnos. En todo momento tenemos ataques hacia nuestro cuerpo. Bien, bacterias, virus entran en todo momento, nuestro cuerpo se inflama para responder y protegerse. Inclusive cuando comemos, ingerimos alimentos, hay un proceso inflamatorio. Ese proceso inflamatorio ayuda a que nuestro sistema inmunológico se active, revise lo que comemos y si todo está bien, la inflamación disminuye y se va. Pero ¿qué sucede cuando esa inflamación no se va? Cuando se queda en el tiempo. Entonces ahí lo llamamos inflamación crónica. Y esa inflamación crónica es silenciosa, es subclínica, no aparece en exámenes clínicos, no se observa, pero nos hace sentir cansados, con sueños, fatigados, malhumorados, distraídos, con poca creatividad, con un dolor que a veces aparece, que a veces se va, ¿no? Con ciertas respuestas en mi piel que a veces está y luego se va. Y como no llega a ser grave, entonces los dejo pasar y me olvido, los dejo pasar y me olvido. Esa inflamación crónica se produce por muchos factores. Porque no duermo bien, porque me estimulo mucho con las pantallas y de pronto mi cerebro no se regula para dormir, entonces duermo poco, duermo mal, porque ingiero alimentos que ayudan a inflamar nuestro cuerpo, como por ejemplo los alimentos ultraprocesados, ultra refinados, que al no ser alimentos vivos generan más inflamación, porque estoy pensando constantemente en algo que me causa miedo, porque estoy frustrado, estoy molesto conmigo mismo, y entonces mi respuesta inmunológica, mi respuesta autonómica activa mecanismos de inflamación. Entonces, lo que primero es un mecanismo necesario para estar sanos, para curarnos, que es la inflamación, se convierte por muchos factores en un mecanismo silencioso que se va expresando con esas cosas. No, oye, me salió algo en la piel. Ah, sí, ¿qué habrá pasado? Oye, me salió una ampollita en el labio. Oye, no estoy durmiendo bien, estoy con sobresaltos. Oye, estoy soñando mucho. No sé, estoy sudando mucho.
estoy irritado y peleándome con todo el mundo. Oye, no puedo hacer lo que, no se me ocurre nada para escribir este libro, para pintar este cuadro, para escribir una canción. Tengo un problema y no lo puedo resolver, ¿no? Estoy estancado en una situación. O también se puede observar con algo que nos pasa, ¿no? Me llaman mis amigos para salir, tomarnos un café. No tengo ganas, no quiero, no, estoy cansado. Todos esos son signos de inflamación. Pero no es esa inflamación que el médico puede identificártelo con un examen clínico, que pueda verlo en una imagen. Es una inflamación ahí, silenciosa. Y nosotros lo podemos producir por cómo pensamos, por el medio ambiente. ¿Ves? No mencioné al medio ambiente. El ruido de los autos, el humo de las calles, la cantidad de telecomunicación que hoy tenemos, ¿no? La contaminación del agua, la contaminación ambiental, todo eso nos está manteniendo a nosotros en un estado inflamatorio, subclínico, subagudo, crónico, y nos está llevando a tener muchas alteraciones. Si somos conscientes de esto, vamos a lograr cambios, ¿no? Entonces las escapadas al campo se justifican más y lo vamos a buscar más seguido, ¿no? Salir de la ciudad, salir del smog, salir de la contaminación, el apagar el celular, el apagar un rato, simplemente encerrarnos con nosotros sin tener información del exterior, nos va a ayudar. Pero si no somos conscientes de que esas situaciones normales nos están generando problemas, entonces no vamos a tomar acción. Lima es una ciudad bulliciosa, nosotros estamos aquí en el centro de Miraflores, entonces los claxon empiezan desde las 5 de la tarde y es insoportable por 2, 3 horas, y eso es una contaminación, ¿no? Entonces tenemos que cerrar las ventanas y aislarnos de ese ruido, porque si no, vamos a estar con esa alteración que otras personas están viviendo en ese momento. Entonces, hay mucho de qué hablar con respecto a eso, y por eso necesitamos mucho tiempo, así que lo vamos a hacer en el programa. No, pero lo que dice del medio ambiente es súper valioso y aplicable porque definitivamente, bueno, quien conoce nuestro consultorio es un consultorio de Miraflores con mucha vegetación, tiene muchas plantas y las plantas, la madera, los elementos como la piedra, las mascotas, los animales, son reguladores de energía y son limpiadores de energía. Entonces, está bueno que en nuestro medio, donde nos desenvolvemos, existan estos elementos que nos permiten, nos ayudan a absorber. No todo lo absorbo el ser viviente que puedo ser yo, sino que se distribuye. Incluso, hace muchos años, habían estas prácticas que se usaban en casa de tener una bandeja en la mesa con las frutas en la sala. Y es una práctica que ayuda a que esas frutas, que generalmente hay una que se malogra, que es la que limpia. Y esa fruta no se consume, obviamente, sino que se bota. Pero se dejan cosas vivas, elementos vivos en los medios que ayudan a limpiar el ambiente. Y ese ambiente no solamente tiene que ver, puede ser con pensamientos también. O sea, si estoy en un entorno familiar en el cual hay gente que todo el tiempo está de mal humor, donde se insulta, donde se usan palabras de baja frecuencia, donde el estado vibracional, físico, mental y energético del entorno es bajo, esa energía me va a bajar. Entonces, tener esa capacidad de identificar, de la sensibilidad de percibir cómo está esa energía y tener herramientas para poder levantarla, ayuda a que mi entorno personal y profesional pueda ser más saludable. Creo que Jackie quería decir algo. Sí, hola. Bueno, yo hago masajes como comenté, lo hago por hobby, porque mi carrera es arquitectura y soy paisajista, entonces amo las plantas, siempre tengo plantas, y ya que mencionan la energía, a veces dicen que si alguien que tiene mal carácter se acerca a una planta, la toca, la mata.
Entonces, yo no sé, creo en la energía, la siento, a veces con el transcurso de los años he desarrollado un poco más de sensibilidad al trabajar con los diferentes cuerpos, ¿no? Con algunos percibo un poco más, con otros no, pero amo a mis plantitas, entonces no sé, yo vivo sola, no sé si cada vez que yo regreso a hacer masajes, mis plantas me cuidan, porque a veces creo que son mi guía espiritual, están en mis sueños a veces mis plantas, y o no sé si realmente las mato, porque algunas sí se mueren de la nada y las cuido muy bien. También quería saber, porque no me daba cuenta hace rato cómo levantar la manito, cuando yo hice el comentario de que me ha sucedido, yo tengo, hace 18 años estudié masajes, muy de vez en cuando lo hago, hay días en que lo hago seguido, y amo tanto lo que hago, eh, soy tan feliz cuando estoy haciendo masajes que me olvido el tiempo, a veces les cobro 1 hora y resulto haciéndoles 2 horas, y entonces me sucedió con un señor que le dolía la mandíbula y yo no me di cuenta el otro día que tenía el mismo dolor en la misma zona, pero no le hice mucho caso, me pasó. Eh, no me concentro en el dolor. Con otra persona también que me dolía la cabeza. Entonces, yo quiero saber si es que ustedes me pueden decir qué es lo que puedo hacer, porque lo único que sé es lo que me enseñó mi profesor hace muchos años, que después de que yo haga masajes, debo tomar un vaso de agua. Y me tomo el vaso de agua y el agua no dejo que esté en la habitación. Me lavo las manos y ya está. Pero también ahora yo estoy haciendo escultura, entonces como me gusta mucho tocar, eh, siento que me estoy relajando con el barro, con la manipulación de la arcilla, además que es eh, terapéutico, ¿no? Hacer arte. Sí, Bueno, espero que me haya entendido la pregunta. sí, Gracias. sí, sí, totalmente. Bueno, definitivamente, como decíamos hoy, primero, antes que nada, somos energía. Antes que nada, somos una vibración energética, un campo electromagnético que puede estar vital o que puede estar pobre. Y eso puede transformarse, ¿no? De acuerdo a cómo lo nutramos, cómo lo cuidemos, cómo a veces hay fugas energéticas o a veces hay bloqueos energéticos. Entonces es importante que esa energía aprendamos a cuidarla y a gestarla, a agrandarla, a incrementarla. ¿Y cómo la cuidamos? Bueno, hay algunas herramientas de visualización que nos permiten, que es que nosotros la utilizamos mucho en el consultorio. Yo particularmente la utilizo mucho, que cuando yo tengo una entrevista con un paciente o un momento de interacción con un paciente, intento poner el ojo en un tercer espacio. Yo desde esta ubicación estoy viendo a Nicolás y al paciente interactuando, verbal o manualmente. Entonces, de alguna manera, al verlo como una película, lo ves como algo ajeno. Esa es una manera que hace que la energía no se te impregne tanto, sino que tú la ves pasar. Después, vinagre. Vinagre para los ambientes, vinagre para el lavado de las manos cuando es muy pesado, o el agua florida, o el agua con sal. Utilizar sal en los espacios te ayuda a limpiar, y el vinagre o el agua florida también te limpia el espacio. Y otra cosa que limpia el espacio es el humo. Puede ser humo de saumerio o humo de tabaco, o puede ser el mapacho, que es el tabaco para limpiar, ¿no? Entonces, esas son algunas opciones. No sé, Héctor, tú si usas alguna otra. Nosotros en el consultorio tenemos la lámpara de sal también, que eso también ayuda a limpiar, ¿no? Sí. Mucho está en la intención que pongas. Si tu intención terapéutica es dar, entonces tu canal va a ser transmitir y eso te va a generar una especie también de bloqueo, ¿no? Entonces, si tú estás muy enfocada en dar, en que tú proyectes tu energía hacia el paciente,
Eso va a evitar que, digamos, la energía te impacte a ti. Y bueno, luego descargar, nosotros tenemos que trabajarnos mucho, ¿no? Ser pacientes también, ¿no? Parar y atendernos, trabajar mucho con la madera, trabajar con la tierra, eso ayuda muchísimo también. Disculpen, los masajes que yo los hago a domicilio, entonces yo no preparo el espacio, pero sí me identifico con lo que acaba de decir acerca del dar. Yo si me olvido del tiempo es porque estoy siendo tan feliz haciendo lo que hago y digo, si supieran que me están pagando por algo que me está llenando de felicidad y y me demoro en el tiempo porque yo quisiera curarlos ya de todo y sé que no puedo, pero en ese afán es que se me va el tiempo, entonces yo creo que sí estoy desde el lado de dar, porque a veces me preguntan, ¿haces masajes y cómo haces? ¿Te cargas? Y yo digo, no, porque yo voy con todo el amor del mundo a atenderlo. Siempre esa era mi respuesta. Pero sí, eso no quita que algunas veces me ha sucedido esto. Estoy muy agradecida con ustedes por todos sus aportes. Gracias a ti, Jackie. Un placer, un placer. ¿Alguna pregunta, algún comentario que tengan los compañeras, las compañeras? Algo bonito del curso también es este concepto de comunidad. Cuando trabajamos en comunidad, cuando se arma un grupo, que es un poco el grupo como el que se ha armado en la formación de osteopatía, hay un sentido de corregulación entre todos los participantes, ¿no? Hay un sentido de eso, de una energía colectiva, y esa energía colectiva trae sabiduría, trae experiencias, trae conocimiento, trae aportes y hace que la experiencia sea más rica también. Vamos a compartir una mañana al mes, un espacio juntos en el cual se va a debatir y se van a hacer experiencias más prácticas, un poco estas herramientas, se van a hacer los ejercicios de liberación de tensión y trauma que vi que ya los pusieron en el grupo, que todos pueden practicarlo. Y bueno, y es un compartir, es como decía Héctor hoy, es un momento en el cual una vez al mes nos vamos a colocar en conjunto para compartir conocimiento, experiencias y prácticas. Entonces es algo bonito también que nutre el espacio académico. Así es. Me imagino que sí, que Luciana ya debe haberle mandado la información y si no lo ha hecho, solicítenlo eh, porque el programa inicia ya, en pocas semanas. Y bueno, la idea y la motivación es más o menos lo que ha sucedido hoy, ¿no? Compartir experiencias, estrategias, basadas en el conocimiento y la experiencia que tenemos. Nos acompañarán nuestras colegas osteópatas, Pamela Lévano, Marian Ramírez. Cada uno de nosotros ha hecho como que su camino terapéutico. Si bien los 4 somos osteópatas, cada uno tiene una especialidad, ¿no? Cada uno tiene un área de mayor desarrollo y esa diversidad nos ayuda a enriquecer más este programa. Además, nos ayuda a hacer reflejo de salud en casa, ¿no? Pensando un poco en la familia, pensando un poco en el entorno. Lo que ustedes aprendan lo pueden compartir con quienes están cerca. Lo que ustedes sientan que les hace bien, lo van a tratar de reflejar en sus seres queridos. Y de esa manera ampliamos un poco también esta difusión de bienestar, que es lo que estamos buscando.
Hay un tema también interesante que se conversa y que es bastante revelador para muchos, y es el tema de las barreras del cuerpo. Entender que nuestras mucosas respiratorias, nuestras mucosas digestivas, nuestras mucosas, nuestra piel, son barreras que nos delimitan con el exterior, y el exterior no es lo que está de la piel hacia afuera, sino que el exterior también es lo que está del intestino hacia adentro. Si yo desde boca a ano giro todo el tracto digestivo, veo un haz de luz adentro, se ve luz. Y esa luz es el exterior del cuerpo, que está adentro del intestino. Es una luz intestinal. Entonces, esa barrera intestinal es la que filtra qué pasa y qué no pasa hacia el torrente sanguíneo. Y lo mismo pasa en la barrera de la piel. La piel también tiene una serie de bacterias que son saludables, que nos protegen, que forman parte de nuestro sistema inmunológico, y que es bueno nutrirlas con aceites naturales o nutrirlas con exposición al sol, etc. ¿Por qué? Porque esas bacterias van a formar parte de esta barrera que va a permitir o no permitir el paso de ciertas sustancias o vitaminas, porque el sol, por ejemplo, la vitamina D que nos da el sol pasa a través de la piel. ¿Y por qué digo esto? Porque los estados alterados de tensión afectan esta capacidad de barrera que tienen las mucosas. Mucosas genitales, mucosas digestivas, mucosas respiratorias, mucosas de la piel y demás. Y no solamente este desequilibrio entre simpático y parasimpático afecta la función de la barrera, sino que también, por ejemplo, bueno, recién Héctor hablaba de la alimentación, pero también tenemos que tener en cuenta de las cremas que utilizamos en piel, porque muchas de las cremas que utilizamos tienen derivados, o sea, tienen presentes lo que son disruptores endocrinos, que son derivados de petróleo. Entonces, a través de la piel, por ejemplo, los celíacos, que son personas que o sea, son intolerantes al trigo, a la avena, al cebada o al centeno, al gluten en general, muchos celíacos ni siquiera pueden utilizar cremas que tengan estos derivados. Entonces dice, bueno, pero si yo no estoy comiendo el trigo, pero lo puedes estar respirando, o lo puedes estar incorporando a través de un lápiz labial, o a través de una crema. Y de la misma manera entender la existencia de los agroquímicos en nuestras comidas, de los disruptores endocrinos que entran por piel a través de papeles, o a través de tintas, o a través de cremas. Y cuánto eso afecta en nuestra biología. Hoy hablábamos de dos principios fundamentales de la osteopatía, que son la autocuración y el principio de la unidad. Otros dos principios también fundamentales son la sangre, la capacidad de nutrir y de oxigenar los tejidos y de barrer con los desechos metabólicos que pueda tener un tejido en el cuerpo. Y otro de los principios es la relación que tiene una estructura con su función. Y eso es lo que tiene que ver con lo que estamos hablando. Para que mi piel funcione bien como una barrera, es importante que la estructura esté fuerte, que la carga bacteriana saludable esté fuerte, igual que en el estómago. Mi flora bacteriana, mis prebióticos y probióticos tienen que estar bien cargados para poder tener una absorción de nutrientes y de vitaminas más equilibrada a las necesidades del cuerpo, ¿no? Entonces, eso también vamos a poder, además, trabajar en el curso de autogestión. Muy bien, Héctor. Muy bien, muy bien. Qué placer poder compartir esto con ustedes. Agradecemos mucho su tiempo, agradecemos mucho su confianza. Espero que de alguna forma hayamos podido contribuir
y ayudarlos con su día a día. Alguien levantó la manito, a ver. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, te escuchamos. ¿Cuál es tu nombre? Estás como Chakra Orgánica. Ah, Mati. Creo que el micrófono está apagado. Sí, se mantiene todavía apagado. Mati, abre el micrófono. Chakra Orgánica, por favor, todos compren Chakra Orgánica, productos libres de transgénicos, de agroquímicos, todo. Mati, no se te escucha, no sé si tu micrófono se puede abrir. A ver, a ver. No se te escucha. Bueno, ahí está la mano levantada, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta o algún comentario. Bueno, si no hay más. Está en el grupo también, estamos en el grupo, recuerden, en el grupo de WhatsApp, así que cualquier consulta, nos seguimos comunicando por ahí. Héctor, disculpe. Hace un Sí, momento usted me comentó sobre una clase en la que van a llevar estos puntos de eh, neurofisiológicos y también para tratar a pacientes crónicos y reeducar el cerebro. ¿Ese curso cuándo lo va a llevar? dentro del programa van a haber muchos conceptos, pero hay un curso de dolor, ¿no? Hay un curso de dolor, bueno, lo estamos terminando la edición actual la otra semana, creo que está programado para octubre. Por interno te puedo pasar todos esos datos. Claro que sí. Ok, muchas Ujú, gracias. sí. El programa de autogestión está dividido en 2 reuniones virtuales al mes y una presencial. Programados los días domingo de 9 de la mañana a 1 de la tarde, si no me equivoco. Y eso es lo que se hace en cada mes, ¿no? En 3 módulos de 6 meses en donde vamos a ver, pues, mucho contenido. Para más detalle de los contenidos, el programa se los pasará el equipo de la escuela. Muy bien. Muy bien. Bueno, entonces queda más que agradecer su tiempo, un placer y espero conocerlos pronto y verlos también, recuerden, en Sé tu propia medicina o en los cursos que estemos dictando mediante esas plataformas. Muchas gracias y buenas noches. Un cariño para todas y para todos. Muchas gracias. Gracias. Chao. Gracias, cuídense mucho, que estén bien. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias.